Ocurre el veto presidencial tal como fue anunciado por el gobierno. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Gracias por venir. Bueno, contanos, ¿no? ¿Qué es lo que se terminó aprobando, por lo menos con media sanción? ¿Qué pasa si esto pasa en el Senado y si lo termina vetando el presidente, ¿no? ¿Cuáles son los dos escenarios posibles para los jubilados? Bueno, si se llegara a aprobar en el Senado, ¿qué fue lo que se aprobó en diputados? Un aumento excepcional del 7,2% para recuperar ese 20,6% de pérdida de enero, ¿sí? Que se había recuperado un 12,5%, que faltaba, que no se ponían de acuerdo. Bueno, finalmente ese 7,2% se aprobó. ¿Qué más? La moratoria, ¿sí? Extender esa moratoria por 2 años más y también incrementar el bono de 70.000, llevarlo a 110.000 pesos. Te hago un punto ahí porque lo que mejor escuché sobre el tema de la moratoria, que para mí siempre fue complejo, es lo que dijo Joaquín Morales Solá, lo escribió en su momento, que era una idea de Perotti, que fue gobernador de Santa Fe, que es, ok, hay una parte del sistema argentino que no funciona, pero hay una parte que funcionó y la gente cumplió, ellos que estén cubiertos por el ANSES. El resto, que estén cubiertos por el Estado, pero con una caja diferenciada. O con la prestación proporcional, como vienen insistiendo. Bueno, porque si no, no es justo tampoco, ¿viste? No es justo para el que cumple. Siempre lo que cumplimos tenemos como una, digamos, o sea, es un sistema que reparte injusticia, no justicia, digamos, ¿no? Es que a veces ese es el malestar que se genera entre los mismos jubilados y por favor, que no es una guerra entre jubilados con y sin moratoria, ¿no? Pero estamos hablando del sistema. Lo que pasó es justamente que aquellos que se jubilaron con los 30 años efectivamente aportados sin necesidad de la moratoria, llegó un momento en el que se encontraron con prestaciones muy similares a aquellos que no habían aportado por el motivo que sea, porque no les aportaban, porque no llegaban, porque no se podían pagar un monotributo, el motivo que fuera, tuvieron que acceder a la moratoria. Terminaban cobrando algo muy parecido, porque tienen el bono, que es una ayuda, pero el resto no tiene ese bono, ¿no? Entonces, también es una discriminación para los mismos jubilados por parte del Estado, ¿no? Bueno, a este sector les voy a dar el bono, el que cobra por encima hoy de los 304.700, el que cobra 304.800 se queda sin bono. ¿Dónde está? Bueno, justamente de esto se trata la discrecionalidad en cuanto a ese bono. Lo que pasa es que esto deja, me parece, de relieve, y no sé si se habla de eso, y yo creo que habría que hablar, lo que deja como trasfondo el hecho de que tenga que existir la moratoria, que vos nos lo dijiste muchas veces, es un parche. ¿Por qué es un parche? Porque en la Argentina el sistema nunca ha chequeado lo que tenía que chequear. Digo, ¿por qué hay gente que no llegó a los 30 años? Porque tal vez trabajó en negro. Porque trabajaba en negro, porque tal vez trabajaba en blanco y no se enteró que no le aportaban. Por ejemplo. Entonces digo, ¿qué falló en el sistema argentino? Que esa gente se terminó enterando muchos años después, por ejemplo, que no tenía los aportes. ¿Es el Estado que está fallando en controlar? Digo, me parece que hay que apuntar efectivamente ahí para que eso también, digo, de acá a futuro, deje de ocurrir, porque es una locura, porque nos encontramos con estos parches que son tremendos. Escuchamos en el último tiempo que antes de la reforma previsional, que efectivamente se va a venir ya para fines del año que viene, se necesita una reforma laboral y también una reforma tributaria, ¿no? Tratar de ayudar a aquellos que dan trabajo para que la gente pueda estar con un empleo registrado, con sus aportes. Justamente pasa esto, ¿no? Hoy es más fácil, uno ingresa al organismo previsional, ingresa a ARCA, ex AFIP, entonces puede ir viendo si tienen los aportes. La gente antes, cuando llegaba el momento de jubilarse y consultar, se encontraba que de los 10 años que había trabajado en la empresa, 8 años no le habían aportado. Claro. Entonces, uno está jugando con el tiempo, ¿no? O sea, cumple los 60, los 65, ya se quiere jubilar, no puede más, no le da la salud a veces y el populismo reparte no pobreza. tiempo. Para mí, conceptualmente es eso. El populismo reparte pobreza. Bajo la idea de la justicia te hace cada vez más pobre, te iguala hacia abajo. Es Cuba-Venezuela el modelo. Y justamente son todas jubilaciones de pobreza absoluta, con el agravante de que castigás a los justos para, sobre pretexto, beneficiar a los que sufrieron la injusticia, ¿no?, del sistema. Entonces, todos finalmente terminan peor, ¿viste? Pero bueno, nada, es una idea, porque el otro día, cuando lo escuché y lo leí, me parecía acertado. O sea, ok, den moratoria, pero que la paguen los que tienen, o sea,
Saquemos todas las jubilaciones de privilegio. Dinamarca acaba de votar esta semana una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio. Dinamarca, donde seguramente no hay necesidad y la calidad de vida es altísima. ¿Por qué? Y porque quieren una democracia con mayor calidad. Acá no. Cristina, el mismo día que se menciona como candidata, ese mismo día pide que le paguen la jubilación que el privilegio y tiene una denuncia por el tema del domicilio, ¿no? Pero bueno, no obstante, cierro paréntesis. Una de las reformas que se está evaluando también ya para el año que viene, ¿no? Dentro de esta reforma previsional grande que se espera, es justamente esta idea de reformar el tema de los regímenes especiales. Con la cantidad de regímenes especiales que hay hoy en Argentina, hay gente que se jubila con menos aportes, o sea, menos cantidad de aportes, menos cantidad de años. ¿Querés la paradoja más evidente? La del Congreso, adentro y afuera. Yo creo que si lo contás en película es buenísimo, porque adentro, los hombres que están adentro dicen, sí, justicia para los jubilados. Ellos cobran 8, 9, 7, 10 millones. Y afuera, el jubilado cobra 300.000 pesos y supuestamente está representado por alguien que no, digamos, que no está conectado exactamente con la misma realidad que el jubilado, ¿no? Sin hacer menciones, ¿no? De quién lo dijo y a qué partido pertenece, pero mencionaban que con 360.000 pesos, según el INDEC, una persona podía vivir. Bueno, el jubilado cobra 304.000, porque ese bono no forma parte del haber jubilatorio, ¿sí? 304.000 para llegar a fin de mes. Las cuentas se dividen por los 30 días, no alcanza para comprar comida, no para llegar a fin de mes. Están complicaditos. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Siempre. Un hecho que nos golpea muy fuerte porque ocurre muy cerca de nosotros, en Colombia, que es el país con más violencia de toda América del Sur. Ayer atentaron contra Miguel Uribe Turbay, senador. Ahí ves cómo levantan el arma, el sicario, es precandidato a presidente de Colombia y recibió varios impactos de bala. Miguel Uribe Turbay, y en un material que te vamos a contar en un ratito, ya había anunciado que el gobierno de Petro tenía como aliado a un sector del narcoterrorismo, donde había sicarios, pero ayer la imagen que impactó en el mundo entero y que tiene debatiendo entre la vida y la muerte a Miguel Uribe Turbay en una reunión política allí en Bogotá, además de hacernos recordar a la violencia de las décadas del 80 y el 90 con Pablo Escobar Gaviria, entre otros. Sí, las peores épocas de Colombia. Las peores épocas de Colombia, recordemos la FARC, qué sé yo, distintos grupos que en la selva también actuaron, la narcoguerrilla. Este hombre decía esto, es un material que nos alcanza justamente el Adam Center de la Universidad de FIU de los Estados Unidos, que en una entrevista decía esto hace un tiempo atrás. Mirá. Secuestrada y asesinada por Pablo Escobar, incluso buscando la paz. Imagínense ahora este gobierno 30 años más tarde dándole de beneficios a los narcotraficantes los mismos beneficios que buscaba Pablo Escobar en su época, que era los lazos de Gustavo Petro con el terrorismo en Colombia. ¿Qué tan vigentes siguen esos lazos y qué ramificaciones tienen con el narcotráfico? Nos enteramos que el hijo del presidente, muy activo políticamente en el proyecto político de Gustavo Petro desde hace años, incluso desde la alcaldía de Bogotá, cuando Petro era alcalde de Bogotá, su hijo se llama Nicolás Petro y su hijo resultó en un escándalo de recibir plata del narcotráfico para financiar la campaña de su papá. El escándalo hasta el momento va en que el hijo recibió plata y en vez de entregársela a la campaña se quedó con ella, es decir, se la robó, digamos, pero hubo narcotraficantes que le entregaron plata para que llegara donde el papá. Lo que hoy se está investigando, pues por un lado evidentemente hay un delito por parte del hijo al recibir plata de narcotraficantes, pero lo que evidentemente pasa por el otro lado es que cuánta plata entró entonces a la campaña por cuenta de los narcotraficantes. Y entonces si uno empieza a pegar hilos, pues lo que encuentra es una correlación entre el apoyo político y económico de los delincuentes con el interés y el afán del gobierno de premiarlos vía leyes, ley de sometimiento, ley de paz total, que con una retórica bonita de paz total lo que en verdad está haciendo es dándole beneficios a todos estos delincuentes. ¿Entendés la gravedad? Miguel Uribe Turbay está contando algo que además él vivió, que a su madre la mató el grupo de Pablo Escobar Gaviria y a él lo intentaron asesinar en un intento de magnicidio ayer, un grupo que él señala vinculado al presidente Petro. Si empezamos a atar cabos y decimos que en la Argentina actúa Hezbollah, que cada tanto encuentran células terroristas, que se acusa a Maduro
de ser parte del grupo narcotraficante El Tren de Aragua. El otro día Patricia Burri salió a contar un episodio de inteligencia porque los narcos intentan ingresar a la Argentina, ya han lavado dinero. Vos decís, atención con esto, es muy grave lo que pasa y tenemos que estar muy atentos, por eso vale la pena remarcarlo y ojalá, por supuesto, la recuperación de este candidato a presidente de Colombia. Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque Petro salió obviamente a repudiar esto, escribió, respeten la vida, esa es la línea roja, Colombia no debe matar a sus hijos porque ellos también son hijos nuestros, ¿no? La definición pública que deja ante, obviamente, un hecho tremendo.